Estamos mirando a lo que es la noticia del día, esta conversación entre Donald Trump y Vladimir Putin, para contarles que el presidente ruso exige una suspensión de todos los envíos de armas a Ucrania durante el alto el fuego propuesto por su homólogo estadounidense. Donald Trump es lo que apunta la agencia Bloomberg, según personas con conocimiento de este asunto. El presidente ruso, Vladimir Putin, exige que los aliados de Ucrania dejen de enviarle armas como requisito previo para un alto el fuego, según un informe publicado este martes. Dos fuentes rusas afirmaron que el objetivo mínimo de Rusia es la suspensión de la ayuda militar de Estados Unidos. El líder ruso, que se reunía con un enviado de Trump la semana pasada, ha hecho de la suspensión del suministro de armas un requisito previo para firmar el alto el fuego, es lo que apuntaba un funcionario europeo y 3 personas en Moscú familiarizadas con la posición de Rusia. Aunque Rusia quiere detener todos los envíos de armas a Ucrania, el objetivo mínimo es que se detenga la ayuda estadounidense, es lo que apuntan fuentes, personas de Moscú con conocimiento del pensamiento del Kremlin. La suspensión del suministro. Muy buenas tardes, amigos magos. Miércoles 19 de marzo, Rusia que ha atacado un arsenal OTAN, pero lo último de lo último es que Donald Trump planea hablar con Volodymyr Zelensky en el día de hoy. Se había quejado en el día de hoy de que no le llamaba a Trump, pues bueno, va a tener llamada de Trump. Los hutíes que vuelven a la carga, cuarto ataque en 72 horas de nuevo a Estados Unidos. Todo lo último. Precisamente el presidente ruso Vladimir Putin, durante su intervención este martes en el Congreso Anual de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios, ha expresado su desconcierto ante el hecho de que a los países miembros del grupo G7 se les llama los 7 grandes. Este es el mensaje de Vladimir Putin. Проблемами и в экономике, и в сфере безопасности. Что касается экономики, то все они имеют около нулевые темпы роста или даже входят в рецессию. И напротив, страны БРИКС и те государства, которые желают участвовать в нашем объединении, понимают выгоду от сложения потенциалов, в последние годы выступают лидерами глобального роста, создают высокую планку экономической динамики. Напомню только, в 2024 году рост ВВП еврозоны составил 0,9%. Семерки, большой семерки. Почему она большая? Непонятно. Что там большого? Там куда ни посмотришь, на карте не видно никого. Hablando de la situación económica internacional, el mandatario ruso ha destacado que el crecimiento del PIB en las naciones de los BRICS el año pasado llegó a ser del 4,9% y en Rusia del 4,1%, en comparación con el 0,9% y el 1,9% de la Unión Europea y el G7 respectivamente, decía Putin. Bueno, vamos con más, vamos con parte táctica. Fijaos esta primera noticia. Por la noche, fuerzas armadas rusas atacaron arsenales de la OTAN en la retaguardia de Ucrania. Los ataques afectaron instalaciones militares en Kiev y otras regiones de Ucrania. Bueno, y pone el artículo el énfasis en depósitos de armas y aeródromos de la OTAN. Los sistemas de drones Geranium atacaron almacenes en la región de Kiev, especialmente en Irpin y Obukhov, provocando una serie de... estar muy pendientes de cuáles son los objetivos que alcanza Rusia, porque quizás si a Donald Trump se le ha atado de manos y no se le permite por parte del Congreso y del Senado tomar decisiones para terminar con la guerra, quizás Donald Trump está ayudando a Rusia de una manera sutil, revelando ubicaciones concretas que a Rusia le puedan ayudar. ¿Para qué? Para seguir acreditando frente a Rusia que tiene una verdadera intención de finalizar la guerra. Carlson se sacrifica al contar una verdad que la Casa Blanca se niega a admitir. Un gigante herido tambalea bajo el peso de su propia arrogancia. Entre susurros de traición y cifras que incendian cuentas bancarias, emerge una trama donde las balas callan más que las palabras. Occidente ve desmoronarse su trono de acero ante un rival que multiplica su fuerza en silencio. Las sombras de un nuevo orden avanza, mientras el eco de una derrota inconfesable resuena en salones sellados. Un hombre rompe el pacto del miedo. Ellos ganaron. La evidencia acecha en fábricas fantasmas y alianzas fracturadas, donde cada misil ausente cuenta una historia de decadencia. ¿Hasta cuándo podrá esconderse el ocaso de un imperio? Los números gritan lo que los líderes niegan. 4 veces más poder, 4 veces más verdad.
Mientras el mundo observa, una pregunta quema el aire. ¿Quién dictará el futuro cuando caiga el último mito? La respuesta, escrita en acero y cenizas, ya tiene dueño. Tucker Carlson inclinó la cabeza, sus ojos fríos perforando la cámara. Rusia nos derrotó, dijo en una entrevista con Chris Cuomo. Sus palabras desnudaron al gigante. En un video publicado recientemente en sus redes, el presentador estadounidense lo admite sin tapujos. Ya en una entrevista reciente con Piers Morgan, el periodista desgarró mitos. Gastamos billones y no pudimos derrotarlos, declaró, mordiendo cada sílaba. Moscú, entre tanto, forjaba acero, superando en 4-1 la producción de municiones de toda la OTAN. Ellos ganaron, le dijo Carlson a Cuomo, y este quedó sorprendido. Las cifras no mienten. Fábricas rusas operaban sin pausa. Los occidentales paralizados por burocracias. Ucrania, atrapada en el fuego cruzado, veía huir a sus tropas. Nos obsesionamos con demonios imaginarios, musitó. Mientras, tropas ucranianas abandonaban Kursk, dejando tierras fértiles a merced de Moscú. Occidente, ciego a su declive, seguía invocando fantasmas morales. Zelensky no es un santo, lanzó Carlson, rompiendo el silencio. Sus gestos pausados pero letales contrastaban con la retórica inflamada de Washington. Rusia, en cambio, movía piezas sin estridencias. Recuperación territorial, alianzas estratégicas. Mientras tanto, hay una propuesta de cese el fuego que Rusia está considerando si se cumplen sus exigencias. Carlson, apoyándose en el escritorio, advirtió: no estamos para exigir. La OTAN, dividida, balbucea respuestas. Cada movimiento, una lección de geopolítica. La bancarrota acechaba. 100.000 millones evaporados, recordó Carlson, señalando informes. Europa, paralizada, temblaba ante cortes energéticos. Moscú, sonriente, extendía gasoductos como tentáculos. ¿Estrategia o venganza? La línea era difusa. Morgan había dicho: Rusia es una gasolinera nuclear. Carlson rió sin alegría. Nos aplastó esa gasolinera. Mientras, Ucrania entierra a los caídos y huye de Kursk. Putin traza fronteras con tinta roja. La historia, implacable, juzgaría a los soberbios. Nadie nos cree ya, admitió Carlson, bajando la mirada. La OTAN, fracturada, forcejeaba entre culpas. Rusia, unificada, celebraba victorias en fábricas y trincheras. Kursk, casi perdida, era solo el prólogo. ¿Cuántas derrotas harían falta para despertar? El reloj corría. El cese al fuego ahora está en la mesa. Kiev debe elegir rendición o exterminio, murmuró un analista. Carlson, grave, asintió. Occidente, sin fondos ni voluntad, abandona a su suerte al aliado. Moscú, paciente, teje telarañas diplomáticas. ¿Por qué pelear?, cuestionó el periodista, alzando una foto de Kiev en ruinas. Ningún congresista supo responder. Rusia, entre tanto, exhibía misiles con nombres burlones. Deuda externa, hipocresía. La propaganda ahora tenía sabor a victoria. En pantallas, Putin apareció sereno. Consideramos la paz si cesan provocaciones. Carlson, sarcástico, replicó: ¿paz o capitulación? Ya no importa la opinión de Kiev. Occidente, atrapado en su teatro moral, pierde terreno. Rusia escribe el acto final. Zelensky suplicó ayuda, pero Carlson, frío, expresó: solo le dimos espejismos. Mientras, tropas rusas desplegaban en Kursk banderas victoriosas. La industria bélica del Kremlin rugía. La de Washington, obsoleta, guardaba silencio. Ellos tienen disciplina, nosotros, tweets, ironizó Carlson. Las redes estallan, pero las fábricas rusas no detienen su danza de metal. Se está llevando a cabo una llamada telefónica demasiado importante, una que hace temblar completamente a Europa. Y esto, de hecho, lo dice el propio medio alemán Bild, en el que comenta que toda Europa está temblando ante la llamada telefónica de Vladimir Putin y Donald Trump. Y no es para menos, de hecho, está trascendiendo que a raíz de esta llamada hasta se podría cambiar la constitución de un país. Bueno, primero vamos por partes.
martes. La conversación telefónica que tienen ambos mandatarios va a mantener esta jornada con consecuencias potencialmente devastadoras para la seguridad de Europa. Dicho sea de paso, mientras hablamos ya se sabe que la llamada telefónica está durando más de una hora. Esto ha creado un ambiente pues de alarma en todas las capitales europeas. No es para menos, vamos a hablar sobre todo de los países que son fronterizos con Rusia y las medidas que están tomando a raíz de esta simple llamada telefónica. Bueno, primero, lo que reza en un artículo el medio Bild es que, como hemos comentado, el ambiente de alarma en las capitales europeas es una realidad. Desde el Kremlin, de hecho, han detallado que ambos líderes van a discutir cuestiones relacionadas con la normalización de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, algo que evidentemente es parte importante de la reunión y lo fue en la primera, aunque hay situaciones muy diferentes en comparación a la primera reunión, lo vamos a comentar más adelante, pero también, obviamente, sobre la resolución del conflicto ucraniano. Y es que mientras todo esto sucede, el régimen de Kiev teme que Trump ceda a Putin territorios que aún ni siquiera están bajo el control ruso. El miedo también se está extendiendo por, y aquí es lo que hemos comentado, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia. Países... El punto complicado es Siria. Miren, hay unas declaraciones muy llamativas en la jornada de ayer, en la que Ursula von der Leyen habla de Siria con una cercanía que no se entiende al ver la matanza de cristianos que se está produciendo en Siria. No se entiende lo que van a escuchar a continuación. Ya no se trabaja por Siria y por los sirios, ahora se trabaja con Siria, poniendo, dice von der Leyen, con esta frase, una diferencia entre un régimen autocrático y lo de ahora, que lleva aparejado la matanza indiscriminada de cristianos en Siria. ¿De verdad estamos trabajando con Siria y no por Siria? ¿De verdad le vamos a dar 2.500 millones de euros a Siria en un entorno donde ya se empieza a hablar de un posible genocidio hacia la población cristiana? Pues Europa en ese caso no sabemos a dónde está mirando. Por no ser un 30 oficiales de carrera de las Fuerzas Armadas de los países de la OTAN fueron rodeados en la región de Kursk. En los últimos días, en los medios de comunicación, dice esta noticia, se ha discutido activamente la información de que en la región de Kursk, donde continúan las feroces acciones militares, unos 30 oficiales de carrera de países de la OTAN habrían sido rodeados por tropas rusas. Esta información ha sido difundida por varios corresponsales militares y fuentes rusas, en particular la información expresada por Sergei Lebedev. Y ojo, porque Rusia, lo traemos luego, ha contactado con algunos países que forman parte de esos mercenarios OTAN que están en la región de Kursk. Dice el artículo... Para saber si es cierto o no que hay 30 oficiales OTAN atrapados en Kursk, solo hay que recordar las noticias de la semana pasada. ¿Os acordáis cuando Miguel nos ponía un título más que revelador? Donald Trump suplica a Putin por las tropas embolsadas en Kursk. O sea, Donald Trump no había movido un dedo, ni un dedo, por los cristianos muertos ese mismo fin de semana en Siria. Y de repente suplicaba a Putin por las tropas atrapadas en Kursk.